Lord Hackers Entertainment. Y mi papá pasó todo el día, te digo que me lo entregó el jueves, el viernes se la pasó llamándome, yo no puedo contactarme con Fior, tú tienes a las niñas, mira, si algo pasa aquí, quédate, cuídame esas niñas. Te digo, Vladi, yo estaba en ensayo, yo no en mi mente, lo peor que pensó, ¿sabes qué era? Ay, esta gente están peleando otra vez, se van a separar y me está diciendo que si Fior viene a buscar a la niña, que no se la dé, que le diga papi me dijo que no te diera a la niña. En mi mente, eso es lo más grande, que se van a separar. Esos no eran los planes. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre, agradecerles por el favor de su sintonía, por hacer de este canal uno de sus preferidos y por apoyar siempre a su entrevistador favorito. Definitivamente que sin ustedes, sin ese apoyo, sin ese espaldarazo que me dan todos los días, apoyando, comentando, compartiendo cada video, pues esta plataforma no continuaría haciendo lo que hace. Y definitivamente con Dios y con el apoyo de ustedes vamos a seguir creciendo cada día más. En esta ocasión me acompaña una joven que tiene una historia bastante impactante. Ustedes saben que en este canal nosotros tratamos siempre de hacernos eco de historias que definitivamente han marcado la vida de alguien y que luego de un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de dejar eso atrás, pues pueden ser estas historias también para ustedes algo positivo, porque usted puede aprender a través de la historia de alguien más. Yo creo firmemente en que nosotros, todos y todas, podemos aprender a través de las experiencias de los demás. Y de esta historia en particular, yo sé que mucha gente aprenderá. Así que bienvenida a Más Allá de las Redes, Andrileni Zavala. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien, Andrileni? Sí, de verdad que sí. ¿Dónde tú naciste, Andrileni? Yo soy de San Pedro de Macorís. Ay, de San Pedro. De ahí, de San Pedro que Vaquero, ¿verdad? Sí, correcto. Lo vi muchas veces en Miramar. Claro. ¿Cuál es la serie de San Pedro? Serie 23. Serie 23. Petro Macorizano. ¿Y tú apoyas al equipo local de San Pedro de Macorís? Ay, cuando gana, sí. A veces sí. Sabes que este año estuvo cerca. Claro las que estrellas sí. estuvieron muy cerca. No, es que nos vestimos de verde y lo gozamos. ¿Pero y qué fue? ¿Te gusta la pelota, Andrileni? No. Ah, no, pues tú no vas a ti no te va a doler esa pérdida. Pero las estrellas este año estuvieron bastante cerca. No, mi familia es frenética. Yo me siento en una esquina y lo contemplo, pero yo no. Ya, ¿y te gusta el verde? Tampoco. Tienes un poco de verde hoy, Andrileni. Sí, pero es por la esperanza. Yo pensé que era por las estrellas. No. Yo dije, esa es estrellita. Pero yo creo que la respuesta correcta es decir, sí, estoy representando San Pedro. Pero nada que ver. No. Ok, entonces naciste en San Pedro. Así es, ahí en Villa Progreso, ahí crecí en casa de mi abuela, ¿sabes? Mi reina, y ahí crecí hasta los 9 años, viví en Villa Progreso, ahí por la ruta, 3,5. Muy bien, ¿te criaste con tu abuela o estabas con tus padres? Estaba con mi mamá y mi abuela, pero mi papá me iba a buscar y a veces me llevaba, pero visitaba a mi papá. No me mudé con él hasta que mi abuela quedó ciega por la diabetes. Oh. Cuando cumplí los 9, ella ya no podía cuidarnos más. Aún cuando estaba perdiendo la visión por la diabetes, ella no mantenía a los 4 primos ahí tranquilo, no acotaba o sea, había como una regla y ella era la autoridad de la casa. Pero ya luego cayó en cama y entonces todo se complicó y nos dispersamos. La diabetes acaba rápidamente con las personas. Yo pasé por eso con mi abuelo. Nosotros sufrimos mucho eso. Duró 1 año internada en el MUSA y eso fue muy doloroso. Las llagas que le hace la diabetes y todo eso. Bueno, entonces me mudé con mi papá. Entonces viví con él 4 años, de los 9 a los 13, ahí en San Pedro. Mi papá era gerente de banco y entonces cuando lo trasladaron de San Pedro para Higüey, entonces yo dije, porque mi mamá se había mudado para la capital. Y yo dije, no, pero si yo duro tanto, si ver a mi mamá viviendo aquí mismo en San Pedro, si me voy para Higüey con mi papá, no la voy a ver nunca. Y entonces le pedí que me dejara mudarme con mi mamá. Y así fue, me mudé con mi mamá a los 13 años. Ok, entonces cuando tú te mudas con tu padre, dejas de vivir con tu madre, que estaba con tu abuela también en la casa. Es así, ¿verdad? Tú estabas en la casa de tu abuela con tu mamá. Correcto. Entonces tu mamá se va para la capital y tú te quedas,
Vivían los dos en San Pedro, tus padres. Sí, exacto. Pero luego tu mamá se va para la capital. Sí, en el proceso que yo estoy viviendo con mi papá, Ajá. ella se muda para acá, para Herrera, Ok. con mi padrastro, que es mi padre, Ok. y él me conoció desde los 4 años, porque mi papá y mi mamá nunca vivieron juntos, sino que a los 4 años mi mamá conoció a mi padrastro y desde ahí entonces él me ganó como su hija, luego se casaron y tuvieron a mi hermanita y así fue, pero ellos no sé, migraron para acá, para Herrera, y yo me quedé en San Pedro con mi papá. Pero ya cuando él iba a cambiar de ciudad, yo dije, no puedo estar tan lejos de mi mamá. Se fue para Higüey. Se fue para Higüey. Y entonces yo vine para acá, para la capital, y hice entonces bachillerato aquí, de primero hasta cuarto. Ok, o sea, de San Pedro para Herrera, básicamente. Ya mi mamá, ella vino para Herrera, pero cuando me vine a mudar con ella, ya había mudado para las Américas. Ella estaba por las Américas y estaba prácticamente a 45 minutos de San Pedro, porque ella está en nuestra familia materna, y de vez en cuando visitaba a mi papá. Así fue. Me hacía una infancia feliz, realmente. Me recuerdo que antes de los 9 años para atrás, eso fue hermoso, porque ahí estábamos todos los primos, ese callejón no lo comíamos, ya tú sabes, corriendo, las rodillas peladas, ir al colmado y todo, eso fue hermoso. Pero entonces luego cuando me mudó con mi papá, fue un proceso, tú sabes, separarme de mi casa materna y vivir con mi madrastra. Mi papá estaba casado con una joven 20 años menor que él. Wow. Mi madrastra Fiordalisa, ella era una niña tratando de cuidar a otra niña. Ella solamente me llevaba 9 años. Imagínate. Y mi hermano y yo, mi papá tenía ya 2 hijos de un matrimonio anterior y nosotros, la hembra vivía con la mamá, pero mi hermano y yo vivíamos con mi papá y mi madrastra. Y entonces ahí tuvimos toda una dinámica, a veces de maltrato, pero también de amistad. Imagínate, era una niña. O sea, yo tenía 9 y ella tenía 16. Wow. A ese punto. Y mi papá entonces 36, 20 años mayor. Y había como una dinámica extraña en la casa, pero ella trató de hacer lo mejor que podía, según la madurez que tenía hasta ese tiempo. Claro, porque era una niña, como dices tú. Sí, haciendo su mejor esfuerzo por ser madre y nos cuidó muy bien. Ya luego entonces ellos migran a Higüey, como te dije, y allá ella queda embarazada. Y tienen 2 hijas más. En riesgo de una, queda embarazada de la otra. Y ahí están mis 2 hermanitas. ¿Cuántos hijos tuvo tu padre entonces? En total somos 5. Yo soy la mayor, la primogénita. Luego me sigue, tuvo otro matrimonio, un varón y una hembra. Se llevan nada más 2 años. Y luego entonces tuve a las 2 chiquitas con mi madrastra. Con ella fue que compartí más tiempo. Muy bien. ¿Qué tanto cambió tu vida cuando vienes de San Pedro a la capital? Cambió mucho. Yo pensaba que era para bien, pero yo estaba muy herida porque yo responsabilizaba a mi mamá por haberme dejado con mi papá. Yo sentí que ella me abandonó. Fue como se casó con mi padrastro, tuvo una hija. Tú sabes, mi mamá era desde siempre cristiana y yo sentía que ella se la pasaba predicando, tú sabes, con mi hermana. Y eso creó cierto resentimiento en mí y yo anhelaba estar con ella, pero cuando me mudé con ella lo que se manifestó en mí fue rebeldía. Quienes vivieron esa etapa tan difícil, donde yo le faltaba respeto a mi reina, me avergüenzo bastante, de verdad, porque era desde la herida, era algo como incomprensible, porque yo decía, Padre, yo te amo, yo te busco, porque fui criada en el Evangelio por mi mamá. Y conocía mucho acerca de la liberación, la sanidad interior. Estaba envuelta en ese tema. Soy hija de pastora, mi mamá es pastora. Y yo tenía una relación linda con el Señor, pero entonces no sabía cómo manifestar eso. Y era porque estaba herida, realmente. Porque yo pensé que mami me había abandonado, pero ella no estaba estable, digamos, financieramente. Y mi papá era gerente de banco. Entonces, ella entendía que eso era lo que me convenía. Pero tú sabes que para una hija lo que conviene es estar con mamá. Claro. Así es. Definitivamente, no tienes la capacidad para poder entenderlo. Por eso en esa edad, a pesar de que quizás el padre en muchas ocasiones tiene un mayor poder adquisitivo, es recomendable que los hijos se queden con la madre.
O sea, y que el padre sea un proveedor y que esté pendiente y que le dé cariño a sus hijos, que los busque, pero que nunca se separen de su madre. Así es. Es Cuando, importante. sí, cuando yo me mudé con ella salieron a relucir muchas heridas de las que yo no era consciente. Te dije que fue a los 13 años que me mudé con ella y ahí yo como que hice un flashback de todo. O sea, mi mami me abandona, que no fue así, porque ella siempre estuvo pendiente de mí. Solamente que no estaba viviendo conmigo, pero siempre estuvo ahí para mí. Y luego entonces entro en conciencia de todo lo que me había pasado en mi niñez. Y es que desde siempre mi padre me... ¿Tu papá? Mi papá. Desde que... ¿Tu papá, tu papá? Sí, mi papá. Ese es un tema difícil porque mi papá era un hombre de la derecha, al menos aparentemente. Yo realmente he tenido que entrar en un proceso de sanidad para perdonarlo a él, pero él fue duro conmigo. Yo siendo su princesa, su reina, su primogénita, él sí me... Yo cuando lo visitaba, él a veces llevaba mujeres en la noche, porque él era bebedor y jugaba domino y todo eso, y él llevaba mujeres y le acostaba y yo oía y sentía como tenía con mujeres en ¿Y esa. no estaba casado? No, duró un tiempo que no estaba casado. Mientras, cuando yo estaba chiquita, te digo de que 4, 5, 6, 7 años no estaba casado. Y ahí él hacía cosas y yo las percibía y luego que estaba con ellas tiraba su mano y me... Desde siempre. No es hasta que llega, que yo me mudo con mi mamá y comienzo a visitarlo a él, donde entonces las cosas empeoran. Sucede que mi madrastra estaba embarazada de su segunda hija y te dije que quedó embarazada en riesgo. Ella no quería ese embarazo. Fue difícil para ella porque recibir tan rápido otro bebé y mi papá literalmente tuvo que salir de la casa y mudarse en un cuartico aparte. Mi papá de Higüey lo trasladaron a Punta Cana, que es un poquito más para allá, y él se estableció en Verón. Ahí alquiló un apartamentico y estaba ahí. Y él me decía a mí, ven a visitarnos, pero antes de ir para la casa, ven a visitarme a mí. Cae aquí en Verón. Y me decía cómo tenía que hacer el transfer y todo. Yo 13 años. Y llegaba ya a visitar a mi papá. Bueno, pues, aparte de todo lo que él me hacía de niña, realmente era mi héroe. Porque era mi papá y yo lo admiraba tanto. Tanto así que yo estudié un año de contabilidad. Porque es que yo lo admiraba como contable, tú sabes. Yo quería ser gerente, impresionarlo a él. El cerebro crea su mecanismo de defensa. Como vi que hablaba Clara Solano en una entrevista contigo, y decía que su cerebro se bloquea. Uno bloquea el dolor por la admiración y por el amor, porque es papá. Y así no fue hasta ese tiempo donde él me dijo, ven, visítame, que él me dio una bebida que se llama amaretto, o creo que así que se llama, o amaretto, no lo sé, pero esa bebida tiene un olor tan fuerte y él me dijo, bébete eso que se me va a dañar. Y me dio un vaso de Coca-Cola que venía en grande antes. ¿Un vaso de amaretto, qué decir? Sí, un vaso grande de amaretto. Jesucristo. Y me dijo, bébetelo. Yo me estoy viendo, y está fuerte, pa. Termínate, lo que se va a dañar y no quiero que se dañe eso en la nevera y tú sabes que yo vivo solo aquí. Y me lo bebió. Bueno, nos fuimos para el cine y ahí me enseñó el otomán que se estaba estrenando y él hasta se durmió. Y cuando volvimos al vehículo me dijo, termínate la bebida, ese vaso tiene que quedar hasta el fondo. El punto es que yo, con mi sangre limpia, caí sentada en la cama cuando llegué. Y yo, ya cuando avanza la noche, solamente siento el peso de su cuerpo sobre mí. Lo difícil de esa historia es que él nunca me pidió perdón. De hecho, él se burló después, cuando íbamos camino de Verón a Higüey. Y me dijo, tú no dijiste nada. ¿Qué pasó? ¿Te gustó? Ahí fue que mi corazón realmente se rompió. Y yo creo que, aún en mi ingenuidad, mi corazón estaba dispuesto a bloquearlo otra vez, mi cerebro, a bloquearlo y vivir así. Pero cuando él me dijo eso, entonces fue donde entró el terror en mi vida. Después de ahí, cada visita era más dolorosa. No lo volvió a hacer, realmente. No te puedo decir que lo volvió a hacer. Con sus manos, toda de pequeña que lo visitaba. Y mira, que él no hacía eso cuando yo vivía con él los 4 años.
fue cuando chiquita y después que me fui de casa. Y así fue, entonces, nada, sobreviví a eso. Muy difícil. Ya cuando volvía, me recuerdo que una vez él tuvo que ir a buscarme a donde vivía con mi mamá, porque ya yo no quería ir. Me tranqué en el baño y dije, mami, no me dejes ir, no me dejes ir. No sé si ella se recuerda de eso, pero yo dije, no me dejes ir. ¿Y qué fue? No, ya yo no quiero volver. Y no volví a ir. Ya si no era para la casa donde estaban mis hermanitas, en Higüey, estábamos toda la familia, ya yo no iba. En una ocasión mi madrastra tenía que salir a San Pedro a hacer una diligencia. Y ahí me dejó. Y yo le rogué, no me deje, pero yo vengo mañana, hace una diligencia que voy. Yo, porque yo vine de vacacionar y quiero estar contigo, mami, no te vayas, déjame aquí. Y no me dejes, le rogaba. Y ella no se fue, me dejó. Pero cuando él se fue a trabajar, entonces yo le dije, me abrí con ella. Le dije, mami, yo tengo que decirte algo. Papi me hizo esto. Ella nada más me abrió los brazos. Me dijo, mija, ¿cómo tú me dices una cosa así? Después yo padrile 2 hembras. Yo sé que le rompió el corazón, pero eso se quedó ahí. Eso no Esa fue tu madrastra. Mi madrastra. ¿Sí? La jovencita. Sí. Que ya en ese tiempo claro, ya tenía 2 sí, hijas. ya tenía 20 años ya. ¿Y ya te creyó? Yo no sabes. No lo sé. Quizá ella sabe que él daba para eso, porque yo viví todo, o sea, mientras estuve relacionada con ellos, hubo mucho maltrato en casa, mucha violencia, hasta que ambos van a la iglesia y se convierten. Ella se iba para su casa, o sea, yo me voy, ya no te soporto. Y se iba, pero luego él volvía y le pedía perdón y ella volvía. Y era esa dinámica hasta un día que dijo, no vuelvo más. Y él, yéndola a buscar, se metió en una iglesia que estaba frente a la casa de ella y se entregó al Señor. Dijo, Padre, ya no puedo más, ya yo no puedo tener un matrimonio sin ti. Y ahí se convirtió y duramos al menos los últimos 2 años que vivía allá, de los 4, fueron como en paz. Pero yo creo que ella sí me creyó porque ya había vivido violencia con él. Creo que ya, como había tenido esa experiencia de la parte ruda de mi padre, sinceramente yo había pensado que ese lobo se había muerto, ¿sabe? Que cuando se convirtió, ese lobo murió. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nueva criatura somos, y que lo viejo pasó. Ya cruz con eso. Sí, la conversión es real, es auténtica. Sí, pero realmente eso era cuando yo vivía con él. Recuerda, te estoy hablando de 2 años antes de yo mudarme, que van a la iglesia. Y cuando él me hace el asunto, él era cristiano. Era cristiano. Sí, porque fue cuando yo Cuando él te da la mareta. No, él era cristiano. Ese lobo nunca murió. Ese lobo estaba bien tapadito. Eso fue una carátula. Eso, ¿qué te digo? Ya pasé 2 años luego que me pasó eso con mi papá. Muy difícil. Muy difíciles. Fueron nada más de los 13 a los 15. Pareciera que fue eterno, pero realmente fueron solo 2 años de mucha rebeldía. Ya no quería servir a Dios igual. Tenía ese anhelo en mi corazón de entregarme a Él, pero estaba muy herida. Y le di mucha agua a beber a mi mamá. Hasta que me vi hasta presa en ese mismo tiempo, de que 13 años. Tú sabes, no encadenada ni nada, pero sentada en un destacamento. Porque mi mamá me había dicho, no vaya a esa fiesta de piscina. Y fui a esa fiesta, le rogué, me dijo, vete. Y ahí entonces me robaron una laptop de la mochila. Y era una persona con la que yo me vinculaba, fue que se gestó todo eso. Y ahí estaba una niña de 13 años, la hija de la pastora, sentada en un destacamento durante días hasta que apareciera la laptop. Y todo ese caos y ese desorden cesó cuando conocí a quien es hoy mi esposo. Lo conocí ya finalizando mis 15 años. O lo conocía porque él iba a la iglesia de mi mamá, pero no lo soportaba mucho, porque él era muy recto, tú sabes. Y yo era más dancing y me movía con las danzarinas. De hecho, soy profesora de baile, tengo una academia. Y ahí me movía siempre y él era muy recto. Hasta un día que yo le dije, Padre, yo te quiero servir, pero dame un novio. Dame un novio porque tú sabes que a mí me gustan los abrazos, que me apapuchen. Y el Señor me mostró a Richard. Yo antes había tenido un sueño, ¿verdad? Nosotros decimos una visión.
Y era que yo me veía como atada de manos, colgando, y que él entraba, era como en tinieblas, habían varias personas colgando en una cárcel, y él entraba y me soltaba y salíamos escabullidos. De modo que cuando ya los dos bravucones que estaban en la puerta vinieron a darse cuenta, ya nosotros estábamos fuera. Yo le dije a él, bueno, mire, mentor Richard, porque él era como un líder joven y le decíamos mentor. Le dije, mire, si usted es que me va a liberar a mí, usted me dice que yo convoco una reunión y usted ora por mí, pensando que él iba a hacer una oración y yo iba a ser libre. Pero eso no fue así, fue el amor de Dios a través de él que me sanó. Me sanó. Yo sé que no es correcto buscar un padre en un novio, en un marido, pero sí te puedo decir que ese amor de Dios paternal también fluyó a través de él. Y él no me dejaba como descarrilarme, sino como me daba siempre consejos. Hasta el día de hoy es mi consejero. ¿Qué edad tenía cuando lo conociste? 19. Yo tenía 15, no, él tenía ya 22, por ahí él me lleva 6, casi 7 años. Ok, Andrileni, arréglate el cabello para que el micrófono no para acá, exacto. Okay. Asegurando que la gente te esté escuchando bien. Bien. Entonces lo conoces tú con 15 y él con 22, te llevaba, qué sé yo, 7 años casi. Casi 7, sí, y vivía enfrente de la casa. Y él, ahí nos hicimos novios y fue un tiempo hermoso. Luego ya, después de 2 años, duramos 4 años de relación de noviazgo. Cuando iba por 2 años, entonces me enfermé. Entré en un ayuno de Esther. Quienes conocen, que son cristianos, saben qué es eso. Que son 3 días sin agua y sin comida. Y nos fuimos para la iglesia y estábamos. Pero estaba en la diligencia de apuntarme a la universidad y estaba cogiendo como sol y me estaba deshidratando, porque uno debería estar en reposo. Y ahí en mi búsqueda con el Señor, mis riñones colapsó. Wow. Y ahí entonces, ya tú sabes, me llevaron a una clínica donde lo que hicieron fue ponerme 3 horas acostada. Eso se me complicó también y me dio entonces neumonía también. Entonces los riñones mal y la neumonía acabando, entonces me trasladaron ahí a otra clínica y donde detectaron todo eso y duré 9 días interna. Wow. Ahí se me detectó pielonefritis y una neumonía severa. Y estaba toda hinchada e irreconocible, o sea, que no me encontraban cómo pullarme. Pero los medicamentos, los doctores y el Señor obraron un milagro y fui sana de los riñones. Qué bueno. Sí, ya después, 2 años después me caso, 2017. El Señor permitió que tuviéramos un matrimonio hermoso y luego vino otro desastre a mi vida, que aparte de ya todo lo que había vivido con mi papá. Y es que el diciembre del 2018 mi esposo y yo decidimos, como ya estábamos casados y todo, decidimos visitar a mi papá en Higüey. Ya yo lo había perdonado. Él nunca me pidió perdón, pero yo lo había sentado y le dije, papi, yo te perdono. Se lo tuve que decir porque tanto lo había llorado ya en la presencia de Dios y el Señor me había sanado tanto, porque yo estaba esperando. Aunque el Señor me estaba sanando por un lado, yo estaba esperando claro que me sí. dijera, mi hija, no debía hacerte eso. Claro. Pero yo lo visitaba y él descaradamente, disculpa la palabra, normalmente seguía actuando como si nada pasó. Tu esposo, disculpa la interrupción, ¿tu esposo para ese momento sabía lo que había pasado? Sí, y bueno, yo se lo dije, tú no vas a creer, yo se lo dije en nuestra primera cita. Wow. Nuestra primera cita. Porque yo le dije, realmente esto es lo que me pasó. Y él había conocido a un ex mío, ¿sabes? Y yo le dije, realmente yo necesito mucha sanidad del Señor. El Señor está tratando conmigo, pero quiero darme la oportunidad contigo, ¿verdad? Y yo, en el proceso, yo cogí odio a los hombres, pero era una relación tóxica, porque era como odio y amor. Y rompí varios corazones. Y yo también fui rota, porque confiaba y buscaba un padre. Todos mayores, tú sabes. Y hasta que el Señor logró su sanidad en mí a través del amor de Richard, como te digo. Y yo siempre fui sincera con él. Fui muy sincera y él me aceptó con mi pasado. Lo amo y estoy muy agradecida porque él sabe que eso no me ha definido. Claro. La personalidad, me consuela saber que la personalidad de un niño se forma de los 0 a los 8 años. Y yo en esa etapa vivía con mi abuela, era llena de amor.
mucho amor. Mi mamá y mis tíos me cuentan que le daba pela, de que hasta le rompía la cabeza con cucharones. Pero a mí mi abuela me envolvió una toallita y me daba, de que mira, vaya a fregar. O sea, yo estaba llenísima de amor y mis primos también, era una cosa hermosa. Y yo creo que eso me hizo resiliente. Ya cuando vinieron todos los encontronazos, yo creo, ya tenía una personalidad alegre y fue como más fácil. Un buen colchón afectivo ahí sí, de reserva. Exacto, mucho amor. De verdad que sí. Entonces ya mi esposo, fui sincera con él, nos casamos, un matrimonio hermoso, te digo ya que vino entonces el desastre. Ahí quiero llegar. Le dije, te perdono. Diciembre de 2018 fuimos a pasar el año nuevo con él. Y ahí con mi papá, con mi madrastra, con mis hermanitas, fuimos a la iglesia. Y todo bien. Pero le pido que por favor para vacaciones de julio de las niñas de verano me las envíe a casa. Que por favor me las preste por primera vez, que quiero pasar tiempo con mis hermanitas. Y como ya yo había ido, teníamos como ya la transacción, yo vengo y entonces usted me manda a mis hermanas. Y así fue, me mandó a mis hermanitas con mi madrastra a San Pedro. Yo tenía una academia de danza en San Pedro. Y ahí estábamos ensayando para unos recitales. Nosotros presentamos recitales 2 veces al año, el de Navidad y el de Madres o el de verano, a veces en mayo, a veces en julio. Y había hecho el de la capital ya el 13 de julio del 2019 y me estaba preparando para presentar el siguiente sábado el recital de San Pedro. Y ahí estaba yo ese jueves ensayando y mi madrastra me lleva a mis hermanitas. Ahí la abracé, porque no la veía desde diciembre a mi madrastra, y la abracé y la besé y la besé y la besé, y eso fue un amor. Te voy a contar algo más grave, pero mira, no me arrepiento de haberla besado y abrazado tanto, porque yo no sabía que esa iba a ser la última vez que yo la iba a ver. Llegamos a Santo Domingo y le mando fotos. Llegamos bien, papi, el jueves en la noche, todo bien. El viernes ella tenía el trato de devolverse a Higüey. Tenía que llegar temprano, pero se le complicó el día y llegó casi en la noche a Higüey. Se quedó con sus familiares, porque parte de los familiares de mi madrastra también vive en San Pedro. Y llegó a Higüey con su hermana. Allá mi papá le recibe, medio enojado, porque le estaba llamando todo el día, pero ellos estaban guapos. Y la recibe, pero la recibe, me dicen, con un puré de papa y una chuleta frita y todo bien. Y se acuestan a dormir. Y mi papá pasó todo el día, te digo que me lo entregó el jueves, el viernes se la pasó llamándome, yo no puedo contactarme con Fior, tú tienes a las niñas, mira, si algo pasa aquí, quédate, cuídame esas niñas. Te digo, Vladi, yo estaba en ensayo, yo no en mi mente, lo peor que pensó, ¿sabes qué era? Ay, esta gente están peleando otra vez, se van a separar, y me está diciendo que si Fior viene a buscar a la niña, que no se la dé, que le diga, papi me dijo que no te diera a la niña. En mi mente, eso es lo más grande, que se van a separar. Esos no eran los planes. Mi madrastra llega, se acuestan, se cenaron, estaban guapos, se acostaron. Y mi papá entonces saca y le clava. Y así ay, madrastra. Cuando leo el reporte de autopsia, ya tú sabes, le perforó pulmones en el cuello, en los brazos. Nervioso, después de lo que había hecho, sale al pasillo y se encuentra entonces de frente con la hermana. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron un forcejeo fuerte, a ella también la cortó. Y le dice, ¿pero qué tú estás haciendo? ¿Qué es lo que te pasa? Y él nervioso sigue cortando. Y hasta que él se quita de su vista y ella se tranca en el baño. Ahí ella llama a su hermano, el hermano llama al 911 y todo el movimiento. Ella tuvo miedo de volver a salir porque ella dice que vio el diablo en sus ojos, que ese no era él. Y lo que él hizo fue que fue a... También se quitó. Ay, Jesucristo. Son cosas, Vladi, que tú piensas que no te va a tocar a ti, que eso se ve en la televisión. Pero sí. Y yo sufrí, pero yo pensaba en mis hermanitas, ¿sabes? En mis hermanitas.
pensé también por qué no se me ocurrió para hacer algo, pero realmente no me pasó por la mente. Yo me culpé por mucho tiempo. No hay forma de predecir algo así. Son personas que están yendo a la iglesia, que están teniendo problemas en su matrimonio, pero el mismo domingo habían orado por ellos, por fortalecimiento, que el Señor los bendiga, que el Señor los ayude. Y estaba en eso. Esta noche la habían pasado a buscar a mi madrastra para llevar una reunión de mujeres, tú sabes, o sea, son gente que están tratando de perseverar, pero mi papá le ganó la tentación. La palabra dice que una misma tentación está sobre justos e injustos. Él cayó en la tentación. Y sucedió eso. Y nos rompió el corazón a todos. Yo pensé en esas palabras que él me dijo, que me quedara con mi hermana, pero yo estaba recién prácticamente casada, no tenía hijos aún. Y se lo dije a los abuelos, a los papás de mi madrastra. Y le dije que por favor, como que me dejaran a la niña. Y ella, con los brazos abiertos, me dijeron, ¿cómo tú no vas a quitar lo único que nos queda de nuestra niña? Y ahí están mis hermanitas, están creciendo en salud, acompañamiento psicológico con sus abuelos. Están haciendo una labor. Ahí estoy presente en lo más que puedo en su vida. Ella vive en San Pedro, yo sigo viviendo acá. Y ellas vienen cada año y pasan tiempo conmigo, pero aún estamos en ese proceso, ¿sabes? De sanidad. No es fácil. Ese señor estaba peleando con esos demonios desde joven, porque mira lo que te hizo a ti. O sea, eso es para acabar con tu confianza, con tu vida, dejarte traumada. Gracias a Dios que tú tenías ese colchón afectivo de tu abuela y que encontraste en el camino a una persona que te dio amor, afecto, protección, cuidado y que te ayudó a sanarlo. Y mira entonces lo que hace después. O sea, tenía mucha lucha. De ser empresario, de ser, como te dije, gerente de banco, un banco muy reconocido del país, cayó en ruina. Terminó vendiendo pollo horneado con yuca. Yo creo que eso fue una de las cosas que más afectaron su orgullo. El papá de mi madrastra también es negociante y le rogó varias veces que volviera a San Pedro y que ahí comenzaran a emprender, pero el orgullo no lo dejó. Él se permaneció en Higüey ahí, que iba a quedar y que no iba a volver en vergüenza, que nadie lo iba a ver, de que para abajo, pero ya estaba abajo, nadie lo iba a ver descendiendo, él estaba abajo. La idea era que comenzara de nuevo con un nuevo proyecto de negocio y ahí se quedó hasta que cayó la tentación también. Mi madrastra, joven, preciosa, ella 30, él 50. Cuando ella quiere hacer gimnasio, él lo que está es sazonando el pollo, ¿sabes? Y tenía muchos problemas también, sí, claro. Un hermano con cáncer, mi abuela estaba en cama postrada hacía 2 meses con una trombosis, no se movía, no hablaba. Entonces mi madrastra ya estaba cansada realmente de la situación también. Y es que yo siempre me he cuestionado, no debió hacer eso. Pero claro, no debió, porque claro, es que nada lo justifica. ¿Sabes por qué? Porque si era que... Nada de lo que él hizo es justificable. Es que no debió, ni por su depresión, ni porque pensara que la iba a dejar. Porque pero es que comenzando contigo, cuando él hizo lo que hizo contigo, le estaba bien económicamente. Entonces, sí, no. O sea, no hay justificación. Era un trastorno. Olvídate. O sea, sí. Exacto. Yo sé que un santo se va a desmontar con esto que te estoy diciendo, porque todo el mundo lo admiraba. Y yo he tratado, ¿verdad?, en mi proceso de sanidad y dejando que sea el mismo Señor, tratar de quedarme con momentos buenos. Fueron pocos, pero tengo que perdonar, porque tengo que perdonar a todos. Sí, claro. Es la ley de Cristo. Realmente le doy gracias a Dios porque me ha hecho nacer de nuevo en Él, ¿sabe? Y que todo eso que ocurrió en mi pasado se murió. Se murió. Eso no me define como persona. Soy nueva criatura en Cristo y ahora vivo para su gloria y para su propósito. Amén. Soy líder de jóvenes junto a mi esposo y tengo 2 hijos preciosos. ¿Sabe que sí me crea como esa ilusión de lo buen abuelo que pudo haber sido, tal vez? Y mi mamá, sobre todo. Yo siempre digo mamá a mi madrastra porque ella me crió en la etapa más relevante. No había 13, ella me enseñó a fregar, yo cocino como ella, yo limpio como ella, yo hago todo como ella. Mi mamá me reclamaba a veces, o sea, es que en esa etapa yo aprendí todo de mi madre, de Fior. Y que me la arrebataran, que me la quitaran así, fue muy fuerte. Fue muy fuerte y hasta el día de hoy sigo lidiando con eso. Cuando veo a mis hermanas trato de no llorar y de ser fuerte y entender que yo soy un pilar para ellas. Ellas danzan igual que yo, están en la iglesia que está enfrente de la casa donde mi papá aquella vez se convirtió, sigue ahí esa iglesia y las niñas siguen yendo
Y ahí están, y sus abuelos están haciendo el mayor esfuerzo para poder levantar. Ellos también están rotos. Le quitaron su joya, su niña más pequeña. Claro. Y esta cosa, como te digo, uno piensa que la va a ver en la tele, nada más. Pero como dicen en la cancha, cuando te pica cerca esa bola, tú te das cuenta que la vida realmente es dura. Ahora, junto a mi esposo, te dije, tengo ya 2 hijos. Estamos ahí tranquilos, en Dios, perseverando. Somos líderes jóvenes. Y lo último más doloroso que nos pasó fue que el mes pasado, ahora recientemente, ahora en febrero, perdí un bebé. Quedé embarazada con el tío. Mi niña más pequeña tiene 1 año y 10 meses. Se supone que estaba yo asegurada por 5 años y que tuve un embarazo ahí que según la prueba cuantitativa tenía de 5 a 6 semanas. Wow. Y simplemente lo perdí. Tú sabes, cuando te dicen lo que quedan son restos, el corazón se le rompe. Claro. Pero en este proceso te digo que he sentido el abrazo del Padre. De verdad que, o sea, lo que creemos en Dios no sufrimos como si no tuviésemos esperanza. Yo siento el abrazo del Padre y por eso me siento más consolada. Sé que Él va a seguir sanando. Y ya me hice la idea de que ya tuve 3, 2 conmigo en vida y 1 que está con el Señor. Así que ya así nos vamos a quedar mi esposo y yo. Ya lo hemos hablado, lo platicamos y así, si el Señor lo permite, a seguir hacia adelante, cumpliendo el propósito de Dios, conocerlo, para darle a conocer, predicando la palabra y poder, ¿sabes? Con nuestra historia, poder incentivar a otra persona al camino de la sanidad y del perdón, porque todo se puede perdonar. La palabra de Dios dice que perdonemos. En un momento dice perdona nada más, pero luego te sube el estándar y te dice, como Cristo os perdonó, hacerlo también vosotros. Y si uno se pone a pensar, ¿cómo fue que Cristo nos perdonó? Nos perdonó todos los pecados. No hay ni un solo que no nos haya perdonado. Y aunque mi papá fue así, con todos sus traumas, recordando que la gente son producto también de sus propias historias. Sí, hay que ver lo que pasó con él. ¿Qué pasó con él, cierto? Wow. Hasta el día de hoy estamos... Tú sabes que es lo más sorprendente, que tú sabes que yo te escucho y yo sé que mucha gente que está escuchando tu historia en este momento estará gratamente sorprendida, porque eso solamente lo puede lograr Dios, de la paz también que tú transmites, a pesar de haber vivido y experimentado todas esas cosas tan fuertes, difíciles, porque el solo hecho de escucharte hace que uno también se indigne, se moleste, se incomode y diga, wow, ¿cómo es posible que un ser humano haga eso? Primero a su propia hija, luego a su esposa, la madre de sus hijas, sabiendo que va a dejar sus hijas solas, sabiendo que no está supuesto a suceder algo así, y luego entonces en un acto también irresponsable, porque lo es, señores, también para quizá buscar, entendiendo, posiblemente que sea la forma más fácil de salir de eso, porque me imagino que se dio cuenta de que él no va a poder vivir con lo que había hecho, pero uno siempre hace esos juicios inicialmente, y no se detiene quizás inmediatamente a pensar qué estaría pasando por la mente de esa persona, qué vivió esa persona, cuáles traumas tenía, cuáles cosas le pasaron, que quizás lo convirtieron en eso sin ánimo de justificarlo, sino tratando de comprenderlo. Claro y en otras ocasiones sencillamente uno lo que atiende a decir es que bueno, los demonios hicieron su mala jugada con él, porque imagínate, así es. Son cosas que tú no... O sea, es fuerte, el caso es fuerte. Es muy fuerte. Los titulares salieron como pastor, hace tal cosa. Él no era pastor. Él no era. No, él solo iba a la iglesia. De hecho, lo más que llegaron a formar era parte del equipo como de liderazgo para matrimonios. Los medios dándole un carácter sensacionalista. Sí, exacto. Ya luego se confirmó, entonces salieron que no era pastor, como se vestía, como hablaba, como siempre vivía evangelizando. Tú venías a comprar un pollo y tú te ibas evangelizado sintiéndote cristiano. Wow. O sea, era una persona que el Señor quería hacer un propósito. Pero esa comunidad se impactó, me imagino, de una manera impresionante. Sorprendente. Eso fue un caos. De hecho, todos dicen, eso no lo podemos creer. Eso no lo podemos creer. Porque era un hombre justo, ahorita educado. Un hombre que salió de San Juan, tú sabes, sacó a toda su familia, un hombre educado. Esa cosa, pudiera pensar que pasa en lugares que no hay educación, pero te estoy hablando de un hombre preparado. Pero
una misma tentación está sobre todos. Por eso aún los hijos de Dios debemos cada día de mantenernos más, ¿verdad? Más afianzados en la fe, creciendo más en la vida de Cristo, permitiendo que Cristo avance en nosotros. Porque cuando nos convertimos, Él nos cambia y nos hace nacer en el Espíritu. Pero esa alma dañada tiene que ser ahora transformada. Y todos nosotros debemos entrar en ese proceso y no confiarnos. Pablo mismo decía, yo no me confío en mi carne, yo la golpeo cada día. Yo creo que hubo un momento donde él se cansó y cedió a los deseos de la carne. Y su impulso fue hacerle eso a mi madrastra, hacernos eso a todos. Ella fue la más afectada, pero todos nosotros estamos sufriendo eso en casa, ¿sabes? Claro. Y uno aprende a vivir con eso, pero eso no se sana. Esa niña tú la tienes que ver ahora en la etapa de adolescencia luchando con sus... Claro. Sí. Y yo le decía, tú me decías que yo era tu reina y mira lo que me hiciste. Yo pensé que, o sea, llorándole y como hablando con él, tú sabes, decía, pero nunca te arrepentiste. Fuiste un lobo que se tapó, se vistió de lana, parecía una oveja. Todo el mundo te creyó que era una oveja. Todos. Dime su iglesia, sus pastores devastados, sus amigos de la iglesia. Porque pensaban que estaban haciendo una buena labor con él. Pero realmente si uno no se deja transformar por el Espíritu Santo, uno no lo es. Porque mira, y escuchaba un pastor que decía, no es la verdad que te libera, es cuánto de la verdad que tú conoces, tú practicas, eso es, que te mantiene. Porque no es el conocimiento. Exacto. Mucha gente, con lo que él sabía era suficiente para ser salvo, pero él no pudo nunca. Claro, por eso te dije hace un rato que lo más importante era que esa conversión fuera real y auténtica, no de boca. Por eso mucha gente que está en una iglesia y que todavía honestamente y de corazón no siente a Dios en su corazón, no hace un cambio real, sino de apariencia. Y lo más importante no es el cambio de apariencia. Por eso yo siempre hablo de relación con Dios, no de religión. Así es. Y ¿sabes qué me llama la atención? Saber también cómo están tus hermanitas, si ellas tuvieron la oportunidad de tener a un papá que no hiciera nada inadecuado con ellas. No, yo me preocupé. Esas conversaciones son importantes. No, yo fui a la familia. Yo esto te dije que se lo había dicho a mi esposo, se lo tuve que confesar a las tías y decirle, necesito que lleven a la niña al médico. La llevaron. Que hablen con ella. La llevaron engañadas y ellas están bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo pensé eso. ¿Y qué fue? La culpa. Claro, claro. La culpa lo cegó y dijo, ya, he dañado todo. Pero no, al menos ellas no fueron afectadas. Bueno. Le doy gloria a Dios por eso. Sí, claro. Porque si yo tuviera que sacrificarme 1000 veces por ella, lo haría, ¿sabes? Sí. Pero de verdad tengo que felicitarte a ti porque tú sí lo perdonaste. El perdón te libera a ti. O sea, uno perdona para uno, no para el otro. Sí. Eso es importante. Yo aprendí que el no perdonar, ¿sabes? Vladi, se viera como cargar un muerto. Claro, sin necesidad. Sí, cargar un muerto y eso se va pudriendo y todo el mundo va sintiendo el hedor. Se va manifestando en tu comportamiento, en cómo hablas, en cómo gritas, en cómo agredes. Te contamina. Sí, te contamina y cargando un muerto te pudres tú también. Así Entonces yo decidí soltar a ese en la presencia del Señor y dejar que Él logre su propósito en mí. Entendiendo que la vida es dura, que no todo va a salir bien siempre, pero Dios no vive para mí. Pues yo pudiera culpar a personas que culpan a Dios, porque tú esto, porque tú lo otro, quizás lo permitió, pero no fue Él que puso eso en el corazón, es la maldad que está en el hombre. Entonces, entendiendo que Dios no está para hacerme favores a mí ni para ponerme la vida fácil, sino que yo vivo para su gloria, yo vivo para Él, Él no vive para mí. Y entonces, Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Él no soy nada. Él es mi vida. Total, así mismo es. Como ahí en las conversaciones con Dios, ya tú sabes, nos podemos meter lejos, ojalá y algún día podamos seguir hablando de eso, porque... Nada, te felicito de verdad y también te felicito por tu familia, qué bueno, y te siento una persona que está bien, bien con Dios y que está haciendo lo que le gusta y que todas estas cosas no te han definido, que estás usando esta historia para hacer un cambio. Creo que es lo importante de todo esto, porque no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Así es. Así que te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de venir aquí para contar todo esto. Sí. Y nada, gracias. Unas últimas palabras. Para las personas que se pudieran preguntar, ¿por qué ahora ella habla eso? ¿Sabes? Personas que la admiraban pudieran preguntarse eso. Y creo que ya él recibió su condenación. Ya, ¿qué más se puede afectar? La reputación. Ya no hay forma. Y esa es mi historia, eso fue lo que yo viví.
yo no debo avergonzarme de lo que vi, porque como tú dices, eso no me define. Así es. ¿Y por qué tengo yo como que callarlo, que ocultarlo? Como si, porque la gente puede ver a un Andrileni alegre, Andrileni que ahora predica, que está ahí en el servicio al Señor, pero no sabe la historia, no sabe todo lo que sufrió y no tiene por qué saberla, porque es que esa se murió. Pero yo quiero animar a las que realmente, porque he visto los comentarios y muchas han sido por su papá. Y muchos pueden pensar que ese es el pecado imperdonable. Pero te digo que en Cristo no hay pecado imperdonable. Todo se puede perdonar porque, como decíamos, el perdón te libera. Yo lo que no quiero es que ahora esa chica pueda agarrar esas excusas para cortarse, para alacerarse, para hacerse daño a sí misma, como yo, que llegué a un tiempo hasta, oye, yo hasta tatuada estoy. Una muchacha que viene de la iglesia de pequeña. Y era en medio de ese, te digo, de 13 a 15, esos 2 años, me llevaron a hacer cosas feísimas. Me hice mucho hoyito, mi mamá me lo quitaba, llorando hasta me hice en el ombligo, porque se siente la necesidad de lastimarse a sí misma para poder, como de cierta manera, calmar el dolor del alma. Pero ese dolor solo Cristo. Solo Cristo. El día que yo entendí que solo Cristo me podía salvar de mi miseria, entonces yo fui libre, de verdad. Ese es un mensaje poderoso y tiene más sentido cuando la gente conoce tu historia. Así que esa es la razón. Sí. Y quienes lo cuestionan, primero traten de entender esta última parte que ella acaba de compartir. Nada, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. De Éxitos, sigue para adelante. Está bien. Y espero que mucha gente se identifique, no por lo malo, sino por lo positivo. Yo pienso que lo que tú has dicho al cierre de esta conversación es bastante poderoso. Muchas personas lamentablemente pasan por situaciones similares. ¿Y qué pasa? Se quedan toda la vida marcadas, entienden que por eso están definidas como personas malas o que eso no las hace merecedoras de lo mejor. Entonces pasan la vida de error en error y la justificación está en eso que me hicieron. Sí. No lo suelto, no perdono, pero en el proceso, entonces Me daño. a mí mismo y a otros en el proceso. A los que amo. Entonces, eso es lo importante de esto que tú acabas de compartir. Entonces, eso es lo poderoso. Así que la gente que lo cuestione, lo que tiene que hacer es entender esta parte, Sí. que para mí define y le da sentido a toda esta conversación. ¿Entiendes? Sí, es amén. Así que muchas gracias. Gracias a ti.